Estamos reunidos acá con la candidata a diputada Fombach y queríamos hacer un par de preguntas acerca de cómo comenzó su historia política y algo un poquito de gestión y de cómo se va a presentar, cómo se prepara para presentarse a diputada. Primero, principal, ¿qué edad tenés? Ya arrancamos con las preguntas, sí, obvio. 37 años. 37. Sí. ¿Y cuándo te comenzó a gustar la política, militar? Mira, a los 18 años comencé a militar en política y me afilié a los 19 a la Unión Cívica Radical. Así que ahí comencé a militar políticamente bajo la figura de Horacio Pelchi Quiroga. Así que ahí comenzaron mis primeros pasos en el andar político. ¿Alguna anécdota que tengas de aquella época cuando arrancaste? Mira, las primeras caminatas que por ahí hacíamos en esa época, que me acuerdo que Pechi tenía un Renault 4 y que íbamos en el Renault 4 a las caminatas al oeste y éramos 4 o 5 nada más en las caminatas, íbamos charlando casa por casa, nos invitaban a comer tortas fritas, comíamos tortas fritas, o sea, me quedó esa imagen de que como éramos así como poquitos en la caminata y me acuerdo siempre del Renault 4 ese que tenía, así que eso como anécdota, digamos, pasábamos las tardes caminando y hablando con los vecinos y demás y bueno, en esa época yo era chica y digamos, claro, me quedó eso como marcado, digamos. ¿Y te imaginabas que iban a llegar hoy a lo que son hoy? No, la verdad que no y tampoco me imaginé, o sea, yo empecé después, digamos, a estudiar abogacía y sobre todo me metí más en el campo jurídico, después empecé a trabajar en la municipalidad y me empecé como procuradora haciendo juicios ejecutivos que no tenían nada que ver con lo que hago hoy y digamos en un momento es como que se me despertó más la cuestión social, me cambié al área social y ahí empecé de abajo a trabajar en los centros integrales, a ser coordinadora de los centros integrales y me empezó a interesar muchísimo más el tema y bueno, y a partir de ahí en la segunda gestión de Pechi fui secretaria de Desarrollo Humano de la municipalidad. Cuando entraste en la secretaría, ¿cuál fue la principal dificultad que te encontraste al primer día a día cero? ¿Llegás? ¿Qué problemas hay? ¿Cómo, perdón? Llegás el primer día a trabajar, hay que plantear la agenda, las prioridades. Sí. ¿Con qué tipo de problemas te encontraste? Cualquier día me decís, sí. O cualquier día. Mira, en realidad el área social es un área compleja, porque nadie te llama para decirte uy, o qué bueno, o te felicito por tal cosa, digamos, siempre la mayoría son, no sé si reclamos, pero temas que tienen que ver con, por ahí solucionar el día a día de las familias, cosas que tienen que ver quizás con problemáticas de alimentación, por eso en su momento llevamos adelante el programa Comer en Casa, un programa que digamos, yo comencé siendo coordinadora de ese programa cuando se empezó a hacer la transformación de los comedores a los centros integrales y fue un trabajo digamos muy finito porque en ese momento nosotros nos encontrábamos con que una persona era dueña del comedor y planteaba que quién comía, quién no comía, o sea, cómo digamos, muy manejado a través del clientelismo político. Nosotros planteamos una transformación de eso, que era el comer en casa, donde cada familia con su número de documento iba mamá y papá a retirar al supermercado o hipermercado en base a los convenios que nosotros teníamos su comida, que esa comida estaba evaluada por una nutricionista, entonces todo un esquema totalmente distinto. Y bueno, a partir de ahí fue toda una dificultad porque bueno, hacer esa transformación costó, se logró, se transformaron en ese momento los 14 comedores comunitarios que teníamos a el plan Comer en Casa, incluso el plan Comer en Casa después en el andar fue premiado en la banca de la ONU, tuvimos un reconocimiento como buenas prácticas municipales, incluso después ganamos el primer premio de seguridad alimentaria por el Comer en Casa, presentamos la iniciativa, la propuesta y ganamos el primer premio, sobre todo porque se trabaja de forma articulada con un asistente en nutrición para saber cuáles son los alimentos que necesita el chico para su crecimiento. Y bueno, son problemáticas que uno se va encontrando que tienen que ver quizás con la cuestión alimentaria, después con la cuestión de aprendizaje en muchos casos. Nosotros trabajamos fuertemente con los talleres de capacitación, talleres de orientación, también con jóvenes y no tan jóvenes el tema de emprendimientos productivos para buscar el espíritu emprendedor de cada persona, que a veces uno lo tiene escondido y todavía no se despertó. Bueno, eso también nosotros hace poquito,
5 meses, bueno, a fin de año específicamente recibimos un premio del Senado de la Nación por la tarjeta del emprendedor también, así que digamos son cosas que nos gusta promocionarlas porque son cosas a veces novedosas, sí, que no se conocen o que no hay otra experiencia en Argentina y que bueno, que se hacen a conciencia, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo para que puedan salir bien. Está bien. Y acá de tu gestión acá en Secretaría de Desarrollo Humano, aparte del programa de comer en casa, decís, me queda algo pendiente, queda un montón de cosas pendientes obviamente porque es algo social, pero decís, me hubiese gustado hacer esto, ¿qué te hubiese gustado seguir haciendo o sobre qué lado ir hilando? Mira, nosotros, por ejemplo, algo novedoso que hicimos este año fue plantear un convenio con la gente de Faena para la terminalidad primaria de muchas personas, que aunque uno, digamos, quizás no lo crea, hay mucha gente que no terminó el primario y quizás no tiene la oportunidad o dónde terminarlo en base a su trabajo, la disponibilidad horaria y demás. Hicimos un convenio y llevamos adelante eso. Una de las cosas que queda pendiente es hacer lo mismo con la terminalidad secundaria. Uno a veces se encuentra chicos jóvenes o madres que por ahí o por el trabajo, hombres que no pueden ir quizás a terminalidad educativa, en este caso secundario, de noche a una escuela porque no les da o no les da el horario ese día o no pueden ir toda la semana, digamos. Buscar algo que se adecue a las necesidades de la persona para que realmente se pueda llevar adelante. Igual estamos en charlas de ver si se puede concretar esto que me había quedado pendiente, así que con la gente del Ministerio de Educación de provincia, así que de Buenos Aires, así que ahí algo se está concretando y seguramente pronto vamos a tener novedades, pero eso era algo pendiente porque uno cuando recorre los barrios y demás se encuentra mucho con esta problemática y que cuando van a pedir un trabajo o a una entrevista laboral, lo que sea, siempre lo que primero te preguntan es si terminaste el secundario y quizás por no tener 2 materias o 3 materias te perdés la oportunidad de poder encontrar un trabajo. Entonces me parece que es un tema en el que el Estado se tiene que esforzar para dar todas las herramientas posibles para que la gente termine, porque nuestra Constitución establece la obligatoriedad tanto a nivel primario como a nivel secundario. Entonces, bueno, hay que hacer cumplir esa Constitución para que realmente hoy suceda. Y más allá de que en la municipalidad no tiene a cargo el área de educación, porque recordemos que el área de educación está a cargo de la provincia a través del Ministerio de Educación y Justicia, nosotros también queremos contribuir a esto porque sabemos que hoy es una problemática que se escucha mucho en la calle. Sabemos del desgranamiento en la secundaria, que hoy más del 60% de los chicos abandona el secundario y eso es alarmante porque son estadísticas que son muy gruesas. Entonces son temas que me parece que entre todos tenemos que contribuir con un granito de arena para que no siga avanzando. Ahora dejamos un poco la parte de gestión y nos metemos más a la parte política. ¿Cómo calificarías tu relación con los demás políticos de otros partidos? Ya que vas a ser diputada y vas a tener que dialogar todos los días con el resto. Bueno, yo ya fui diputada provincial, así que tengo experiencia en la Cámara de Diputados, siempre tuve muy buena relación con mis compañeros diputados, más allá de ser de distintos partidos políticos, porque lógicamente en una Cámara, para sacar proyectos, tenés que buscar el consenso de la mayoría, y si puede ser por unanimidad, mucho mejor. Así que me parece que lógicamente el diálogo siempre tiene que existir. Es importante buscar ese diálogo para poder concretar, en este caso en la Cámara de Diputados, leyes que después beneficien a todos los vecinos. Yo cuando fui diputada provincial trabajé fuertemente en una ley que se aprobó, que fue la ley de trastornos de la conducta alimentaria, que específicamente abordaba la problemática y la enfermedad de personas que padecen obesidad y bulimia y anorexia. Esa ley se aprobó por unanimidad. Cuando yo fui diputada provincial hubo el acompañamiento del MPN, de los distintos partidos políticos del peronismo, de los distintos partidos políticos que conformaban esa Cámara, pero lamentablemente el Ejecutivo después no la reglamentó. Entonces esa ley hoy es muy linda, en los papeles está escrita, tiene muchos artículos que hablan de la detección temprana, que hablan del tratamiento, que hablan de las cirugías reconstructivas, etcétera, pero como no hay una reglamentación de esa ley, hoy lamentablemente las personas que padecen estas enfermedades no pueden hacer uso de esa ley. ¿Y qué proyectos tenés ahora para presentar?
Mira, uno de los proyectos concretos que vengo hablando con muchas mujeres sobre todo, que tiene que ver con los SIC que hoy están distribuidos, que tiene a cargo la provincia, que tiene que ver con tener a chicos que van desde los 45 días hasta los 4 años. Recordemos que la nueva ley de educación, que se reformó hace poco desde el foro educativo, establece la obligatoriedad a partir de las salitas de 4 años. Es concretamente trabajar en esa franja de los 45 días y 4 años, que hoy lamentablemente están estos SIC que se crearon a través de la provincia, pero no tienen una contención como lo tendrán que tener. Es más, hoy por ejemplo, el día de hoy específicamente, hay muchos que no están funcionando por distintas problemáticas. Entonces establecer algo que realmente sea positivo en una ley para que después se pueda transformar en la realidad. Nosotros tenemos una experiencia muy buena, que es la de los jardines maternales municipales, que abordan específicamente a chicos con estas edades, y que hacen un trabajo muy a conciencia, porque son docentes las que trabajan en esos lugares, auxiliares de sala. Se trabaja también a partir del menú de los chicos con licenciadas en nutrición. Digamos, no es un depósito de niños, sino que realmente cumple una función de un jardín maternal, que creo que hay que cambiar ese término, y que hoy lamentablemente no se está cumpliendo con ese objetivo. Cuando recorro los barrios me encuentro con muchas mujeres que a veces son madres solas, sostén de familia, que tienen más de 2 hijos y que hoy no tienen quizás un familiar que los acompañe donde puedan dejar esos chicos, y que tampoco pueden pagar un jardín privado. Entonces se queda